pregunta, alguna duda de esto, del por qué, de los antecedentes, el por qué los sistemas abiertos, y etcétera, etcétera? ¿Sí está Al claro para momento todos? no. Todo bien. ¿Sí está claro? Todo bien, profe. Ok, mire, ahora, ¿qué es lo que necesitamos entonces? Ah, bueno, necesitamos, ahora voy a compartirles lo que es en sí el modelo OSI. Es un resumen del modelo OSI. Ok, está un poco desalineado porque lo saqué de mis notas, pero mire, por ejemplo, el modelo OSI tiene 7 capas. Ese es un resumen de lo que hace el modelo OSI. Cuando ustedes hagan un diseño, luego se van a dar cuenta. Tiene 7 capas. Vamos a empezar. La capa física, la capa 1, la capa 2 es la capa de enlace, la capa 3 es la capa de red, la capa 4 es la capa de transporte, la capa 5 es la capa de la sesión, la 6 es la capa de la presentación y la capa 7 es la de aplicación. ¿Qué tenemos nosotros aquí? La función básica típica de cada una de las capas, que les decía, es un resumen. Fíjense, la capa 1, ¿qué es lo que hace? Transportar los bits, o sea, los datos, a través de un canal de comunicación. ¿Cuáles son los canales? Ya ustedes ya lo analizaron. ¿Cuáles son los principales canales? Tenemos canales físicos y tenemos canales inalámbricos, ¿no? Los físicos, ¿a qué se refiere? A todo lo que es cableado. Y los inalámbricas, pues a todo lo que sea inalámbrico, como por ejemplo el Wi-Fi, el WiMAX, los sistemas de radiofrecuencia, el satélite, las microondas, etcétera, etcétera. Entonces, de esto lo tenemos que soportar, obviamente, a través de las redes, hacemos la capa y podemos hacer una red tipo LAN, ¿ok? O tipo WAN o tipo MAN, la que ustedes consideren conveniente. Es lo que hace la principal función. ¿Y dónde lo hacemos? La parte física. Que la tarjeta de red, o sea, la de Ethernet, la token ring, el concentrador, el repetidor, los segmentos externos, conexión de nodos, etcétera, permiten que todas estas tarjetas físicamente tengamos nosotros en la capa física. ¿Y qué es lo que hace la capa de enlace? Proporcionar una transmisión sin errores a través de la capa física. Es decir, una capa depende de la otra. O sea, la capa de enlace depende de la capa física. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un elemento que es un dispositivo que es el bridge. Ese es una interfase que se debe de tomar en cuenta para poder hacer un enlace. ¿Ok? En la capa de red, ¿qué es lo que tenemos la capa de red? La red controla, encamina, hace el control, hace gestiones, contabiliza. O sea, esta capa es importante porque nosotros podemos hacer conexiones a través de los routers, de los switchers, de los hubs. Aquí tenemos que hacer toda esta parte en la capa de red. ¿Ok? Y luego viene la capa 4. Es la que nos proporciona una comunicación libre de errores entre dispositivos. ¿Qué significa? Que hay un dispositivo que se llama gateway. ¿Qué es lo que hace el gateway? Bueno, el gateway es un equipo que permite adaptar las diferentes tipos de plataformas. Es decir, pueden funcionar con plataforma Microsoft o con plataforma digital o con plataforma Apple o con plataforma la que sea. Este equipo, en esta capa, nosotros pudimos interconectar diferentes equipos en el banco, comprando un servidor tipo gateway para que me pudiera pasar de una plataforma a otra. Es decir, ya no era necesario tener puro IBM. Pudimos comprar otros equipos, pero tenemos que comprar un equipo adicional que era el gateway, para que la plataforma la plataforma viejita conviviera con la otra plataforma nueva. ¿Me explico? Es lo que hacen los gateways. ¿Ok? Nos vamos a la capa 5, que es la capa de sesión. Es la que permite el diálogo de control y la dirección de dónde estamos enviando la información. Es decir, tenemos una IP y esa IP tiene que identificarse con la otra IP. O sea, ustedes, por ejemplo, están en casita, tienen una IP específica. Ustedes
están siendo monitoreados, al igual que yo también, ¿verdad? Por todos los elementos supervitorios, dependiendo de la compañía en las cuales estemos conectadas. En ese caso, pues yo soy con Telmex, algunos de ustedes están con otras empresas, entonces ellos nos brindan una IP y obviamente esa IP es como mi clave para que ellos me puedan identificar que yo aquí existo, ¿no? Por eso todo esto de las ubicaciones de cada uno de nosotros, cuando nosotros hacemos un contrato con cualquier empresa y nos dan una IP, pues ya saben que cualquier información que salga de esa IP es responsabilidad, obviamente, de nosotros los usuarios. Por eso tenemos un password para que ustedes puedan estar manejando exclusivamente su IP y toda la familia, es decir, todos los que están dentro de la red en casa, ¿no? Y la capa 6, la capa de presentación, ¿qué hacemos aquí? Podemos comprobar que todos hablen al mismo tiempo, o sea, que estemos traduciendo al lenguaje ASCII toda la información que estamos enviando de un punto A un punto B. Por eso la 6 y la 7, que es la de aplicaciones, fíjense, ofrecer un alto nivel de servicios en las aplicaciones para que nosotros pudiéramos hacer todas las transferencias de todos los archivos, de todos los videos, de todo lo que ustedes quieran. En estas 6 y 7 capas se hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí decimos nosotros que las tres capas superiores no están específicamente afectadas por la entrega de información de los sistemas ni de los estándares, sino que varían conforme las capas se están implementando. ¿Eso qué significa? Que estas capas, ¿verdad? Fíjense, las 5, las 6 y las 7, obsérvenla. Si ustedes se van a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4, ¿qué es lo que pasaría cuando ustedes estos elementos los agregamos en la capa 5, 6 y 7? Todos los demás elementos, a excepción de la 4 a la 1, se pueden agregar como si fueran de una manera simultánea. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que de aquí surgió el modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP es un modelo de 5 capas. Entonces, ¿cuáles son el modelo de 5 capas? Bueno, juntan las 7, las 6 y las 5 y la hacen en una sola capa y las demás las dejan como tal. Y ahí sale el modelo TCP/IP. Que si gustan después lo podemos analizar. Es lo que hacen precisamente las normas y los estándares internacionales para poder configurar los diferentes tipos de redes. ¿Algún comentario, muchachos? ¿Algún comentario? No, profe. No, profesor. No, profesor. Quedó claro lo que se pretende con la actividad que les envié, con la actividad que ya le envió la señorita Cristina? A eso se refiere, o sea, hay que analizar cuando ustedes lean sus artículos o lean sus libros o lean algún link, o sea, hay que entender precisamente cuáles son los antecedentes del modelo OSI, cómo se conforma el modelo OSI, para qué sirve el modelo OSI, cuáles son las características del modelo OSI. ¿Por qué? Porque ustedes cuando egresen de la carrera, obviamente los que vayan a la industria, por supuesto, ¿no? Los que vayan a empezar a trabajar, normalmente cuando nos piden hacer un proyecto a los ingenieros, pues normalmente siempre tenemos que dar una especificación que sea verídica y que ustedes la puedan sustentar con alguna norma. Es importante que eso ustedes lo recuerden siempre, siempre en su vida profesional. Cuando ustedes hagan un diseño, lo tienen que sustentar con una norma o con un estándar. ¿Por qué? Porque las empresas cuando hacen un diseño tienen que reportar su diseño en la empresa, porque de otra manera, si llegara a pasar o llegara a ocurrir un accidente, la empresa, si no está certificada esa red, júrenlo que los seguros no van a poder pagar ni un solo quinto si no está certificada su red. Entonces, si el ingeniero que diseñó no hace toda la memoria de cálculo y ni hace las estrategias, las estrategias en donde especifique con qué modelo se está trabajando y cuáles fueron las normas y estándares que utilizó y no hizo el planteamiento de su desarrollo, créamelo que seguramente los van a despedir. Porque, bueno, además de lo que lo pueden despedir, pues van a tener el problema de que los pueden demandar porque ustedes hicieron el diseño. Entonces, por eso es importante que ustedes cuando ya egresen de la escuela
y llegaran a trabajar en una empresa importante, por ejemplo, yo les pongo como ejemplo en mi caso, ¿no? O sea, si yo a la hora de poder desarrollar un cambio de tecnología para un banco de las características de Grupo Santander, por ejemplo, obviamente, pues ahí se juega muchísimos millones de dólares, ¿no? Entonces, si las cosas, si uno lo hace de una manera que no sea la apropiada, pues créanmelo que pues pasaría yo también a la historia, ¿no? Pero de otro tipo, ¿no? Primera, pues me quitan mi cédula profesional y después a lo mejor hasta me mandan a descansar un rato, ¿no? A la sombra. Entonces es importante. Somos como los médicos, nosotros los ingenieros. Todos los profesionistas tenemos ciertas responsabilidades. Entonces, por eso es importante que ustedes tomen muy en serio esta parte, porque digo, aunque es algo que dirán ustedes, bueno, ¿para qué sirve el modelo OSI? ¿Para qué nos sirven los estándares? Si al final de cuentas, pues eso que tiene que ver, sí tiene que ver muchísimo con el desarrollo de los ingenieros, ¿eh? Muchísimo. ¿Ok? Bueno, creo que sería suficiente haber tocado estos 3 puntos. Quizás en la otra sesión toquemos algunos otros 2, mientras ustedes están investigando sus cosas y obviamente si tienen algunas dudas, alguna observación, algo que deseen que agreguemos cuando ustedes ya estén preparando su reporte y obviamente su práctica, que ya también les envié, pues entonces es necesario que ya la estén complementando. En el caso de la práctica 2, la va a presentar el equipo 2. Entonces, y cuando ya estén preparando su práctica, bueno, deben tomar todos los puntos que yo les pongo en la práctica, deben tomar los más relevantes, los más importantes, por ejemplo, como el objetivo, cuál es el desarrollo, cómo se pueden hacer algunos ejemplos utilizando los estándares, etcétera. Y bueno, ya conforme vayamos avanzando, en el transcurso de aquí hasta que se venza el plazo que les puse para que ustedes hagan su desarrollo y su investigación. Bueno, hasta entonces vamos a seguir corroborando. De todas maneras, ya queda el antecedente, ¿no? De esta primera sesión. ¿Ok? Y bueno, y solamente para concluir, les quisiera decir que el martes tendremos el examen. Se los mandaré con la señorita, con la coordinadora, el examen, digamos, unos 15 minutos antes, para que ustedes lo resuelvan y se los hacen llegar en el horario, una vez que termine nuestro horario de clase, se lo hacen llegar inmediatamente para que ella me lo pueda mandar. ¿Ok? Quiero decirles que el examen, por favor, no vayan a hacer copy-paste, o sea, pueden utilizar alguna fórmula y la pueden colocar, pero lo tienen que resolver ustedes, ya saben cuál es la logística, ¿no? O sea, tienen que ser el título en 14 y en toda la explicación en 12, y obviamente, que ustedes, vamos, las preguntas las desarrollen y ustedes mismos las puedan resolver con la información que ustedes ya tienen, con las actividades anteriores. De ahí se toma el examen de las actividades. ¿Alguna pregunta? No, profe. Todo ¿Todo claro, quedó, profe. ¿todo quedó claro? Un momento, profe. ¿El examen vendrá conforme a lo que se vio en la actividad 1 y la práctica? No, la actividad 1 y la actividad 2. De acuerdo, gracias. Son 2 actividades, recuerden. O sea, se abarcan las 2 actividades. Ajá. Y aquí lo único que sí les puedo permitir es que lo pueden resolver en equipo, es decir, el equipo 1 puede resolver su examen, saca un solo examen, se lo mandan a la señorita, el equipo 2 resuelve el examen, ya lo tienen resuelto, se lo mandan a la señorita, y entonces ya con eso ella me lo manda y yo saco la calificación por equipo, ¿ok? Obviamente, recuerden que las participaciones son importantes, entonces yo también estoy tomando en cuenta esa parte, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, profe, entendido. De acuerdo. De acuerdo, profe. Ok. Entonces, pues si no hay pregunta, el enlace, el examen se los mando con la señorita y ya nomás, por favor, se los hacen llegar a ella cuando termine la clase. Yo voy a estar en contacto con ella para darme cuenta si todos entregaron su examen. ¿De acuerdo? Ok, profe. Sí, profe, está bien. Bueno, Profe, está bien. pues se los agradezco y que tengan una bonita tarde y gracias por conectarse. Muchas gracias a Gracias, todos. A profe. todos. Buenas noches.
Aunque nos Hasta luego, faltaron profe. algunos alumnos, pero bueno, espero que estén bien y que no hayan tenido problemas. Y a lo mejor tuvieron problemas de enlace. Pero bueno, ni modo. Ok, muchas gracias, muchachos, ¿eh? Gracias, profe. Gracias. Hasta A usted, luego. profe. Hasta luego, profe. Hasta Sí, luego. Hasta luego, profe. Gracias. Sí, hasta Gracias, luego. profesor. Cuídense mucho, gracias. Gracias.